y voy a hablarles de un personaje que han leído, han escuchado predicaciones, han leído pasajes, a lo mejor han hasta leído su biografía. Y este personaje se llama Pedro. ¿Cuántos han escuchado de Pedro? Alias Peter. Pedro alias Peter. ¿Sí han escuchado de Pedro? Vamos a hablar de Pedro. Y si tú sueles tomar notas, que les recomiendo que tomen notas, uno nunca sabe cuándo Dios va a hablar algo y ahí está anotado. Y si sueles tomar notas, puedes ponerle al título de este mensaje resignación. A ver, repita conmigo, resignación. Ahora como que tomaste café expreso doble esta mañana. Resignación. Eso. Bueno, la verdad es que, como decía el pastor Armando, no podemos ganar esta ciudad solos. Necesitamos muchas más iglesias. Y quiero felicitarles por el trabajo que están haciendo en esta ciudad. Gracias por su compromiso a todos los servidores, los que están involucrados en un grupo, los que están sirviendo en algún área. Gracias. Nunca va a ser suficiente, pero necesitamos manos, necesitamos tu corazón. Hay una ciudad que conquistar, hay un México que tocar. Necesitamos trabajar duro y yo quiero felicitarles por el trabajo que están haciendo. Son increíbles. ¿Por qué no se dan un aplauso ustedes? Así como que se la creen. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versos 18 y 19. Y aquí vamos a empezar. Voy a hablar de 5 etapas en la vida de Pedro. ¿Cuántas etapas? 5 etapas en la vida de Pedro. Y la vida de Pedro comienza en este pasaje. Todos los elementos de este pasaje tienen que ver, se enlazan. Así que quiero que no se pierda, que se suba al tren conmigo. Y si tú eres de los que dijiste amén porque estabas dormido, necesito que despiertes, ¿ok? Cierto día, Mateo 4, 18, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos. ¿A cuántos hermanos vio? 2 hermanos. A Simón, también llamado Pedro. Algunos dicen que Jesús fue el primer cholo de la Biblia. Simón, Pedro. No se crea. Simón, también llamado Pedro. Y a Andrés, que eran hermanos, eran 2 hermanos. Echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan y síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y le siguieron. Vamos a orar. Padre, te pido que los próximos minutos tú nos hables, tú nos inspires, tú nos desafías. Pido, Señor, que tú, al que está desanimado, tú le des ánimo en esta tarde. Te pido que nadie salga como llegó, sino que salgamos inspirados, Dios, para amarte más. Señor, al que se ha sentido condenado, al que se ha sentido, pues como a lo mejor que no es útil para ti, al que se ha sentido con mucho desánimo, al que ha estado a punto de dejarlo todo, pido que no se vaya igual, que salga de este lugar hoy con esperanza en su corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ok, este pasaje. Jesús está caminando cerca del mar de Galilea. Mientras está caminando, ve a 2 hombres, Simón y Andrés, eran hermanos, se dedicaban a la pesca, y los llama, les dice, hey, síganme que yo los voy a hacer pescadores de hombres. La primera cosa que yo quiero que captes aquí es que Dios es el que nos busca, Dios es el que nos ve. Mucha gente se puede captar y puede decir, no, yo encontré a Dios, yo estaba orando, yo no sabía orar, pero sentí orar y como pude oré, o yo fui a la iglesia, nadie me invitó, o yo me acerqué a Dios, o nadie me enseñó a leer la Biblia, yo tenía una Biblia, me la encontré en un hotel o alguien me la regaló y yo solito encontré a Dios, yo encontré a Dios. Pero quiero decirte, tú y yo no encontramos a Dios en primer lugar porque Él no está perdido y nunca se perdió. Quien estábamos perdidos éramos nosotros. Y quien llamó a quién es Dios a nosotros. Él nos vio primero y luego nos llamó. Ahora, cuando Dios nos llama no solamente para que estar con Él, sino que Él los trajo con Él, a Andrés y a Pedro, los trajo con Él, pero me encanta que les dio un propósito, que les dio un destino, que les dio algo más grande que hacer en la vida. Les dijo, síganme y yo les haré pescadoras de hombres. Eran 2 pescadores, eran 2 hombres que vivían una vida ordinaria, una vida de rutina, una vida resignada.
Y ahí en medio de su vida resignada, llega Dios, interrumpe su vida y les dice, ¡hey! Síganme, que yo les voy a llevar, que yo les voy a hacer personas que cambien el mundo. ¿Eso no te da alegría? A mí me da mucha esperanza y mucha alegría que Dios llega e interrumpe nuestra vida monótona de ir al baño, ir a comer, ir a la escuela, ganar un título, una posición, un trabajo, un negocio, etcétera, etcétera. Esa vida de rutina, Dios viene y la interrumpe y nos da algo más grande, más eterno, por qué vivir, por qué morir. Nos da una causa, nos da un propósito. Eso es increíble. A veces nosotros estamos caminando por la vida y pensamos, ¿habrá algo más? ¿Sabes? Ahora los psicólogos ya le han puesto títulos a ese vacío en nuestro corazón, más modernos, más que se escuchan más, no sé, más padre, ¿no? Está pasando por una crisis existencial. ¿Has escuchado? Tiene un vacío en su corazón. Eso está definido en la Biblia desde hace mucho tiempo. Está vacío, está seco. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Hay 3 preguntas que el ser humano se hace y que ha filosofado durante toda la historia acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? Acerca de qué es la vida. Hay estudios acerca de la vida, de vida en otros planetas, de vida, de cómo empezó la vida, de dónde venimos, a dónde vamos. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo caminar? ¿A qué dedicar nuestra vida mientras estamos aquí 70, 80 años? Esas 3 preguntas que nos provocan un vacío, que nos provocan un cuestionamiento todo el tiempo, Jesús la contestó con su persona. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Dale un fuerte aplauso a Dios, es increíble. Etapa número 1 en la vida de Pedro, el hombre ordinario y resignado. Diga conmigo, el hombre ordinario y resignado. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? Su nombre original o su nombre completo es Simón Bar Iona. Era un pescador junto a su hermano Andrés, ya lo vimos. Su papá era un hombre que se llamaba Jonás y según el relato bíblico se entiende que él tenía una pequeña embarcación donde sus hijos y él trabajaban y se dedicaban a la pesca. Vivía en una ciudad que se llamaba Capernaum. Y creció y nació en una ciudad que se llama Betsaida. Capernaum y Betsaida eran 2 ciudades que estaban juntas y realmente eran parte de una comarca del lago, del mar que se llama el Mar de Galilea. El Mar de Galilea en realidad es un lago, es un mar de agua dulce. Y Galilea realmente no es un mar tan grande como cuando nos lo imaginamos. Quizá has tenido la oportunidad de estar ahí en Medio Oriente, en Palestina, y si has visitado ese mar, realmente no es un gran o extenso mar. Más o menos su longitud es de 12 kilómetros por 21 kilómetros. Es como la tercera parte del lago de Chapala, o sea, es muy pequeño. Y en esa comarca estaba esa ciudad, Capernaum, y estaba Betsaida. Se entiende también por el pasaje más adelante que Pedro vivía con su suegra o su suegra vivía con Pedro. Lo sabemos porque en una ocasión Jesús fue a la casa de Pedro, oró y sanó a la suegra de Pedro. Algunos teólogos muy reconocidos han dicho que posiblemente por eso Pedro lo negó. No se crea, no se crea. Eso era broma, eso era paréntesis. No, es que se escuchó así como algunos teólogos reconocidos. Pero no. ¿Cuántas suegras hay acá? Levanta tu mano. Dios te bendiga. Amamos las suegras. Hace unas semanas, en algún lugar dije un chiste de unas suegras y un pastor se me ofendió. Y, oye, ¿cómo te atreves a hablar de las suegras y mujeres de Dios? Y le digo, está bien, era un chiste, perdón, tranquilo. Pero se ponen de pechito, le digo. Ponen de pechito. No, pero las amamos, las amamos. No todas son iguales. Gracias. Las que me dan permiso significa que son buenas suegras. Eso. Ahí creció Pedro en esta ciudad, Betsaida. Ahora, Betsaida, quiero meterte al contexto del lugar donde creció este hombre resignado, ordinario y resignado, como muchos de nosotros. La ciudad se llamaba Betsaida. La ciudad Betsaida significa lugar del pescado curado o la casa de pescadores. Ese es el nombre de esta ciudad, porque posiblemente la mayor parte de las personas se dedicaban a esto, a la pesca.
por el hecho de estar en una comarca lagunera, por el hecho de estar cerca del mar de Galilea, la mayoría de la gente ahí, la gran mayoría eran pescadores. ¿Qué hacían en Betsaida? En Betsaida trataban el pescado, lo curaban, lo metían en unas ollas de arcilla, donde lo salaban, lo dejaban secar, lo guardaban ahí, y entonces el pescado les podía durar por mucho tiempo. Y según la historia, cuando tú lees un poco de la historia de esta ciudad exportaba pescado. Entonces lo curaban, lo almacenaban y luego lo exportaban a Jerusalén, a otras partes de Israel. Inclusive algunos piensan que había mucha exportación a otras partes del Imperio Romano, inclusive hasta Roma. Era una ciudad comercialmente importante por el pescado, Betsaida. Entonces, algunos podrían pensar, bueno, si es una ciudad con tanto comercio, si es una ciudad con mucha gente pescando, hay mucha vida ahí, hay mucho dinero circulando, seguramente el que se dedicaba a la pesca le iba bien. ¡Wow! Y aparte tienen una barca. Entonces, estos cuates les va bien. Económicamente está bien. Simón y su hermano Andrés, Pedro vivía bien. Pero no era así, diga conmigo, no era así. Te voy a decir cómo era la vida de un pescador. En primer lugar, para poder ser pescador en el mar de Galilea, por el hecho que era tan pequeño, necesitabas un permiso. Ahora, ¿quién daba los permisos? El monopolio de la explotación de lagos, lagunas, ríos y toda la naturaleza, pues la tenía Herodes, la familia imperial, la familia real de Palestina. Entonces, Herodes tenía el monopolio para explotar lagos y ríos, etc. Entonces, lo que hacía el rey Herodes es que hacía una subasta con los hombres ricos de la ciudad, y en esta subasta se vendían porciones para ser explotadas del mar. Es decir, vamos a esta porción del mar. ¿Quién da más? Llegaba por ahí una caudalada, decía tanto, y el que ganaba esa subasta tenía el derecho de poder explotar esa parte del mar. ¿Cuántos me están siguiendo? Ok, entonces ya que tenía esa parte, los pescadores venían con este recaudador rico y le rentaban un espacio, le rentaban un permiso para poder salir a pescar. Ahora, si eras un pescador con una embarcación, no solamente le pagabas al recaudador de impuestos, pero también pagabas otra parte de lo que pescabas directamente a la monarquía. Y no solamente eso, si tenías una embarcación, tenías que pagarle a tus trabajadores. Al final, el pescador o el dueño de una embarcación se quedaba entre el 25 y el 40% de las ganancias solamente. Diga conmigo, explotación. No es raro, se parece como a nuestros días. No es raro, ya lo conocemos, pero no era ser pescador, no era algo glamuroso. Tener una embarcación no era algo glamuroso, no era así como ya la resolvieron su vida. Era tan complejo que tú ves pasajes de la Biblia donde pescadores están toda la noche pescando. Sí ha leído algunas partes de la Biblia donde los discípulos no están pescando y hay un horario, no, ellos tienen que sacar para la papa, tienen que perseguir la chuleta, tienen que darle todo el día, y si no pescaron nada tienen trabajadores que pagarles y tienen un tributo que pagar y tienen una renta que pagar. Tenían que estar a veces toda la noche y a veces no pescaban nada. ¿Cuántos me están siguiendo? O sea que no era una vida sencilla, era una vida de explotación. Ahora, piensa en la vida ordinaria de Pedro, salir todos los días a tener que pescar, tener que trabajar. Era el oficio que había heredado de sus papás, porque en ese tiempo, en la Palestina de esos años, todos, la mayoría, heredaban un oficio, era su herencia. El Señor Jesús fue carpintero porque su papá era carpintero, era lo que sabía hacer, era la resignación de su vida, la asignación que sus papás, sin querer queriendo, le otorgaban. Entonces Pedro le había tocado la vida de pescador y ya sabe, resignado a esa vida. Bueno, es lo que sé hacer, es lo que mi papá me enseñó a hacer, tenemos una embarcación y es lo que aprendí a hacer en la vida. Sabes, aquí es donde muchos o la mayoría tenemos que identificarnos con Pedro, porque muchos estamos viviendo la vida, mucha gente vive la vida que le tocó vivir, no pregunta, no cuestiona, está aburrido lo que hace, es la carrera que escogieron tus papás, es lo que había a la mano para hacer, era simplemente lo que te tocó vivir. Y empiezas a vivirlo, dices, bueno, es lo que me tocó y hay que vivirlo, hay que echarle ganas.
mucha actitud y vamos a echarle ganas y estamos al 100 y un día a la vez. Pero es una vida resignada al final de cuentas. Diga conmigo, vidas resignadas. ¿Cuánta gente no hay que su papá, su mamá le escogió su profesión, su carrera? O es porque el papá tenía ese negocio, o es porque la mamá tenía ese negocio, ese oficio. Y terminamos haciendo algo que no nos emociona, algo que no nos gusta, algo que no nos apasiona, algo que no queremos hacer. Terminamos rodeados de amigos que ni queríamos, pero simplemente porque eran los que estaban ahí, eran los que conocí en la primaria, son mis amigos. Ahí estaba la vida de Pedro. Entonces la vida de un pescador en ese tiempo no tenía nada de glamour. Estaban sucios. No sé si has visto a un pescador cuando has ido a algún puerto, a alguna playa, pero siempre están sucios, huelen mal, huelen a pescado muerto. ¿Cuántas mamás que van al mercado, al supermercado, les encanta pasar por la sección de pescado solamente para oler? Ay, me encanta oler. Yo nada más voy a ir a esa parte del súper a oler el pescado muerto. ¿Cuántos? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, mamás? O sí habrá una mamá así que le encanta el olor a pescado muerto. Ay, qué padre. No, a nadie le gusta. Nos gusta cuando ya está preparado, empapelado, a las brasas, cuando ya vamos a comernos ese filetito, yo no sé, a la diabla, al mojo de ajo. Aleluya, santo. Ay, se me hizo agua la boca. Pero un pescador olía mal. Andaba sucio siempre, andaba mojado, andaba cansado. Regularmente no andaba fashion así como los demás. Era un estilo de vida que no requería mucha moda, simplemente andaba encuerado. No tenían una túnica Hugo Boss ni una túnica, no, nada. Era siempre andar en el equivalente del short en ese tiempo. Y entraba y salía al agua, apestaba, cansado, a veces trabajando horas extras en la noche, no había pescado nada. Era una vida aburrida, cansada, tediosa, ordinaria, resignada. Y aparte llegaba a su casa y estaba su suegra. Eso sí está resignado. Llegaba su suegra ahí. Entonces imagínate cuando Jesús le llama, cuando Jesús le dice, sígueme, que yo te voy a hacer pescadores de hombres. ¿Tú crees que lo pensó? Ahí dice que lo siguieron. Dejaron las redes y lo siguieron. Paréntesis. Bueno, no, mejor no. Esa era la vida de Pedro. Era una vida resignada. Vivía haciendo su rutina, su vida, sin un propósito grande, sin un propósito eterno, sin un llamado sublime. Simplemente la vida que le tocó vivir. Muchos de nosotros, aunque conocemos a Dios, estamos en esa rutina de vida, resignados a vivir un día a la vez. Quiero decirte, qué aburrido, qué triste. Y Dios vino para traer algo más que eso. Jesús vino a la cruz del Calvario, no solamente para llamarte a su presencia, sino para darte algo más grande por qué vivir, por qué levantarte, por qué respirar, con qué ánimo te levantas cada mañana. Pero cuando tienes algo más alto, más grande, más sublime, algo eterno, algo que va a consumir tu vida, tus canas, tus arrugas, algo por lo que vas a entregar todo lo que eres, tus generaciones van a vivir por eso. Vale la pena escuchar el llamado que Dios tiene para nosotros. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Dios es increíble. Número 1, la vida resignada. Número 2, el Dios que nos busca. Él nos encuentra, Él nos arrebata del ordinario y nos lleva a un lugar de propósito. Nos saca de la resignación y nos lleva a un lugar de propósito. Nos da identidad, nos da valor, nos da aprobación. Ve cosas que no ve cosas que nosotros no vemos de nosotros mismos. Vio algo Jesús en Pedro que Pedro no veía tal vez. Él decía, mi vida es tan aburrida, tan rutinaria, tan seca, tan nada glamurosa, tan apestosa. O sea, ¿qué vio en mí Jesús? ¿Quién sabe? Pero Jesús ve cosas en nuestra vida que no vemos a veces. Nosotros nos vemos y ¿qué vio? ¿Qué vio? ¿La guapura? ¿Qué vio Jesús en nuestra vida? A veces nos preguntan, ¿qué vio? Pedro era un hombre con personalidad sanguínea, era el alto I.
Los Is son bien reactivos, bien emocionales, hablan mucho. Sabes que la suma de todas las preguntas que hicieron los discípulos, sumadas todas las preguntas que hicieron los discípulos, no se comparan con las preguntas que hizo Pedro. Era un preguntón, era un buscador de la verdad. Hacía preguntas a Jesús filosóficas y teológicas tan profundas, pero a veces hacía unas preguntas bien tontas. O sea, preguntaba de todo. Lo usaba a Dios y luego lo usaba a Satanás en el siguiente versículo. O sea, era bien arrebatado, y si eres tú, manda que yo vaya, y yo daré mi vida por ti, y yo voy a morir por ti. O sea, era emocionalmente inestable. Diga conmigo, inestable. Otra vez conmigo, inestable. Ese era Pedro. Es esa personalidad que tú les pintas un cuadro, sígueme y te haré pescador de... ¡Ah! Pero llega alguien más acá y le dice, hey, mira, acá está más chido. ¡Ah! Así era Pedro, era emocional, hablaba más de lo que pensaba, de lo que razonaba. En una ocasión, en la última cena, Jesús está para lavar los pies de sus discípulos. Y ahí está Pedro y dice, no, maestro, tú eres mi Señor, a mí, tú lavarme los pies, no, yo te los lavo a ti. O sea, y así como robándole el momento a Jesús, así como, Pedro... le dice, mira, si no te dejas lavar los pies, tú no tienes parte conmigo. Entonces báñame, todo. Así de emocional era Pedro, ¿no? Pasaba de un extremo a otro extremo, ¿verdad? Yo daré mi vida por ti. Ay, Pedro, esta noche me vas a negar antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Así, de pronto era violento, arrebatado. Algunos piensan que era de los discípulos el más analfabeta por la profesión de pescador, donde no tuvo la oportunidad de hacer más estudios. Ese era Pedro, impulsivo. Pero qué padre el día que tuvo un encuentro con Jesús. Qué padre el día que Dios interrumpió su vida ordinaria y resignada de pescador. Qué padre el día que Jesús vio algo más increíble en él y le dijo, sígueme, que yo te voy a hacer pescador de hombres. Está increíble, el Dios que nos interrumpe. La tercera etapa en la vida de Pedro es la escuela. Diga conmigo, la escuela. Porque cuando llegamos a Dios, llegamos al Señor y llegamos bien emocionados. No sé si aquí ustedes recuerdan el día que tuve un encuentro con Dios, pero ese día, esas semanas, esos meses son días de mucho éxtasis. Wow, Dios me tocó, y es como un noviazgo y todas las canciones que cantan te hacen llorar y mocos y no te da pena y cada predicación aquí te llega. Ese era para mí, ¿quién le dijo mi vida? Ese era yo. Cada misionero que viene a retarte a las misiones, yo quiero ir a las misiones, yo también, yo quiero dar mi vida. Y algunos le llaman el primer amor, así le llaman, que yo creo que el primer amor debería ser para siempre y hasta ir de gloria en gloria, en aumento, porque así son las cosas de Dios. Pero gente como que cuando llega la parte de la escuela, la madurez, como que le baja la guardia. Pero mira, Jesús no lo dejó ahí en la emoción de, yo te sigo, sino que lo metió en una escuela. Y la escuela de Jesús es bien interesante porque es teórica, pero es muy práctica. Y la escuela que tuvo Pedro fueron 3 años con Jesús. Di conmigo, 3 años. 3 años, 36 meses caminando con el Hijo de Dios. Qué alfa, qué encuentro, ni qué nada, qué instituto bíblico, qué escuela bíblica, qué nada, con Jesús. O sea, imagínate, Pedro lo vio resucitar muertos. Pedro lo vio limpiar leprosos, levantar paralíticos. Pedro lo vio caminar sobre el mar. Es más, hasta el mismo Pedro caminó sobre el mar. Estamos hablando de que Pedro vio volar a Jesús y él mismo tuvo la capacidad de volar, caminó sobre el mar. Pedro hizo declaraciones como tú eres Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro fue aquella persona que dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro, en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se llevó a unos cuantos de sus discípulos y les mostró su gloria, ahí estaba Pedro que vio la gloria radiante, dice el libro de Job, la terrible gloria y santidad de Dios. Pedro la vio con sus ojos.
y vivía para contarlo. 3 años, 3 años acompañándolo en milagros. Lo enseñó a predicar, lo enseñó a sanar enfermos, lo mandó a predicar junto con otros discípulos. O sea que era una escuela muy práctica, muy práctica. En una ocasión Jesús dio de comer a 5,000 personas con solamente unos panes y unos peces. ¿Cómo se acuerdan de eso? Entonces, la Biblia no relata cómo fueron los detalles del milagro, simplemente dice que eran unos panes, unos peces de un lonche que un niño había llevado a la campaña evangelística de Jesús. Los discípulos se lo quitaron, trae para acá, el maestro lo necesita, y dice que se multiplicó, pero no dice cómo. Algunos dicen, no, pues es que de repente aparecieron. Otros dicen, no, es que llenaron una canasta y luego esa canasta llenaba otra. Pero a mí me gusta pensar, esto no es Biblia, esto es lo que a mí me gusta pensar, interpretar, que Jesús hacía que sus discípulos participaban en la operación de milagros. Y a mí me gusta pensar que partían un pan y crecía. Y partían un pan y crecía. Partían un pan y crecía. Y a mí me gusta pensar que sus discípulos participaban de eso. Y yo puedo ver a Pedro participando de estos milagros. O sea, imagínate. Pedro, diga conmigo, Pedro, la escuela de Pedro. Dios cuando nosotros venimos a Él, no nos deja solamente la emoción de sino que nos mete en una escuela, en un proceso. Los teólogos lo llaman el proceso de santificación, donde Dios nos va cambiando poco a poco, va trabajando con nuestra vida y no te cambia de la noche a la mañana. No te sientas condenado. Si tú dices, yo tengo 1 año viniendo a la iglesia, 2 años, y todavía batallo con esos pensamientos, todavía me enojo, todavía soy iracundo, todavía batallo con esa adicción, todavía me gusta hacer aquello, todavía pasa una chica y se me va, todavía seré un pecador, no seré salvo. Estás en un proceso. Me acordé de un hombre que era cristiano de Guadalajara. No les digo dónde se congregaba porque pero pasó una chica con una minifalda muy, muy subida de tono. Y este cuate la vio desde que venía de allá. Te reprendo, Satanás. Después de que se chutó todo. Eso hasta se dio la vuelta. Te reprendo, diablo mentiroso. Así hay algunos. Pero yo creo que todos batallamos con diferentes áreas. Pero Dios no nos deja ahí. Dios nos mete en una escuela, en un proceso. Pedro tuvo su proceso. Etapa número 4 de Pedro, después de la escuela. Los tropiezos. Diga conmigo, los tropiezos. Algunos piensan que llegar a la iglesia es un lugar de puros perfectos. Pero en el pastel, ni un perfecto hay acá. Levante la mano los perfectos. No me dejen solo. No hay perfectos. Tenemos errores, tenemos rollos, tenemos tropiezos. Levante la mano, ¿quién ha fallado este mes en algo al Señor? Levante su mano, levante su mano. Puro pecador. Mira, si no levantaste la mano, es tu primer pecado del mes por mentiroso. Ya, mentiroso. Pero la verdad es que todos hemos fallado, fallamos, cometemos errores, tropiezos. No, en diferentes áreas. Nuestro carácter, nuestras conversaciones, nuestra obediencia a Él, a una palabra, te enojaste por no sé qué, le echaste el carro a alguien en el semáforo, o te irritaste porque alguien se te atravesó y se la rayaste, así como, en tu trabajo hablaste mal de tu jefe, saliste hoy de tu casa peleado con tu esposa y estás ahí medio serio ahorita atrás. Porque a veces pasa eso, viene uno a la iglesia recién peleado, ¿no les ha tocado? Bien padre, bien padre. Llegas a la iglesia y están cantando y estás con la mano levantada y ni quieres que te toque la doña o tu marido, ¿verdad? Así como déjame enfocarme en Dios, ¿no? Así. Pero
Risas de testimonios allá atrás. Algunos esperan encontrar la iglesia perfecta. Y hay una frase que he escuchado toda mi vida cristiana, y a lo mejor un día la dije yo también cuando era joven. En esa iglesia no hay amor. ¿La he escuchado? ¿No? Aquí no, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no, en esa iglesia no hay amor. Es que en esa iglesia no hay amor. Y yo me acuerdo de un náufrago. Era un hombre que naufragó. El barco en el que iba, pues, tuvo un accidente, se hundió y nadó él hasta que despertó de repente en una isla, estaba solo. Y estaba este hombre ahí solo, pero era cristiano, era un buen cristiano. Y antes de hacer su casa, él dijo, yo necesito un lugar donde congregarme. Soy cristiano, amo a Dios. Entonces empezó a levantar una choza ahí, y palmeras y todo el rollo y piedras, y dijo, aquí me voy a congregar. Bien contento, se va a llamar la iglesia. Y como estaban las palmeras ahí, plantados en él. No es cierto. Ahí está su iglesia. Estaba bien contento el hermano. Y ahí va y se congrega, ¿no? La iglesia, y adora cada domingo. Ya llevaba su registro solito en la isla, ¿no? Wilson estaba con él nada más. Ahí, ¿quién? ¿Wilson? Algunos no entendieron. El que entendió, entendió. Y luego dijo, voy a hacer mi casa. Y ya, pues nadie lo rescataba, llevaba la cuenta ahí de los días, meses, años, armó su casa bien bonita, palmeras de piedra y todo muy padre, y solo, ¿no? Barbón, flaco, pura agua de coco, y ahí estaba este hermano. Pero un día, después de 10 años, se acerca un barco para rescatarlo. Tenía todo listo, ¿no? SOS y humo y todo, y lo ven, hay un hombre allá, se acercan, se bajan, lo rescatan, y wow, ¿qué? ¿Usted cuánto lleva aquí? No, pues 10 años, wow, así que sobreviviente en estos días, increíble, wow. ¿Y quién está con usted? ¿Quién estaba con usted? ¿Quién murió aquí? No, yo solo. Pero ¿cómo usted solo? Si estamos viendo 3 chozas ahí. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? Dicen, no. Es que aquella que está allá, aquella padre bonita, grande, esa es mi casa. Y la construí en estos años, y me va a dar cosa dejarla ahí, me va a doler, pero ¿y aquellas 2 qué? Dice, no, aquella era la iglesia donde iba antes. Pero ya no había mucho amor ahí, dice. Y me cambié. En esa iglesia no hay amor. Es un rollo tuyo. Los tropiezos. Aquel hombre que un día dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ese hombre, en la noche más difícil de Jesús, en la noche más triste de Jesús, lo negó. Negó a su maestro, negó a su mejor amigo, negó al que le dio un llamado, al que le dio un propósito. Negó al hombre al que él mismo dijo de él, ese es el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Él no negó. Jesús le dijo, mira, no cantará el gallo si que antes me hayas negado 3 veces. Y Pedro negó a su Señor. Sabes, tú y yo le negamos en nuestras palabras a veces, actitudes, conversaciones, pensamientos. Le negamos de muchas maneras. Tenemos tropiezos en la vida. Y lo que ocurre con los tropiezos y las fallas en nuestra vida es que nos regresan al lugar de la resignación. Es el plan del diablo que cuando tú fallas, cuando tú y yo fallamos, lo que él quiere es mandarnos de vuelta al lugar de la resignación. Pero número 5, paso 5 en la vida de Pedro, el Dios que no se rinde. Diga conmigo, el Dios que no se rinde. Me encanta Dios. Mira lo que dice el libro de Oseas. En el libro de Oseas, capítulo 2, versos 14 y 15.
Dice, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto, ahí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de aflicción en una puerta de esperanza. Ahí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de la esclavitud de Egipto. Dios está diciendo, sí, ha fallado, la ha regado, pero yo soy un Dios romántico, tierno, y yo no me doy por vencido. Así que yo iré otra vez, tocaré la puerta de su corazón, la traeré al desierto y ahí se me entregará otra vez, como el primer día. Mira lo que dice Filipenses 1:6. Estoy seguro de que Dios, dice Pablo, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús regrese. Dale otro fuerte aplauso a Dios. Wow. No importa si has fallado, si la has regado, si te has equivocado. A veces el diablo utiliza nuestras fallas para un estate quieto, para un siéntese. Usted no ha cambiado, es el mismo lépero, es la misma persona orgullosa, el mismo soberbio, la misma mujer que es así de terca, de chismosa. Eres el mismo tacaño, eres la misma persona iracunda, violenta, tus mismos hábitos, tus mismos pensamientos, no has cambiado. Y la voz del diablo viene a tu mente una y otra vez diciéndote, tú no sirves, eres desechado. Yo puedo imaginarme a Pedro ahí en esas noches después. Él se sentía desechado, se sentía vacío otra vez, se sentía con una patada en el trasero, literalmente, como diciendo, Jesús me desechó, el hombre que me hizo el llamado un día, con el que caminé 3 años, el que me sacó de mi vida rutinaria, de mi resignación, le he negado, le he traicionado, ya no soy digno, mi llamado ya caducó, mi llamado, lo que Él me dijo para cambiar al mundo, para ser pescador de personas, ya no tiene vigencia, ya no, entonces voy a regresar a mi vida resignada. Hay muchos cristianos llenos de resignación, hay muchas iglesias con personas resignadas, porque fallaron una vez. Dios les hizo un llamado, Dios les dio un propósito, pero como fallaron y fallaron otra vez, el diablo te susurró al oído y te dijo, tú no sirves para esto, y regresaron a la silla de resignación. Mira cómo es el corazón de Jesús. Quiero que leas un pasaje, que me acompañes con este pasaje. Está en Juan capítulo 21. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a sus discípulos. Mira dónde se apareció. Esta es la tercera vez que Jesús se aparece. Jesús murió, resucitó y tuvo varias apariciones a sus discípulos. Esta es la tercera vez que se aparece. Se apareció nuevamente a los discípulos. Mira dónde se apareció. Junto al mar de Galilea. ¿Recuerdas dónde se encontró a Pedro? ¿Recuerdas dónde se encontró a Pedro? Mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Mira quién estaba ahí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron de la barca, pero no pescaron nada toda la noche. Mira qué grueso eso. Jesús les dejó un encargo, Jesús les dio un llamado. ¿Y dónde están otra vez? Estoy hablando de Pedro, pero todos estaban ahí otra vez, listos para pescar. ¿Cuántos me están siguiendo? Hay personas en la iglesia. Dios te dio un llamado para hacer un cambio social en tu ciudad. Quizá Dios te ha inquietado para abrir escuelas, quizá para abrir orfanatos, quizá para ayudar a personas en la drogadicción, quizá para ser un evangelista, quizá para influir en la política, quizá Dios te llamó para ir a las misiones, quizá para abrir iglesias, quizá para hacer en el deporte la diferencia. Yo no sé para qué Dios te llamó, pero quizá tú tienes una palabra de Dios
rayada, subrayada, ahí escrita. Un predicador, un profeta te dio algo, una palabra, y esa palabra la tienes ahí y es tu rema, es la palabra con la que Dios te sacó del lugar de su resignación. Pero en alguna ocasión fallaste, hiciste algo que no debías y regresaste a tu silla y dijiste: bueno, voy a ser buen cristiano y ya no voy a lograr eso. Yo creo que ya caducó, la he regado tanto, he fallado tantas veces, por más que quiero cambiar no puedo cambiar, así que voy a regresar a ser un buen cristiano resignado, bien peinado como Benito Juárez. Voy a ir a la iglesia, voy a diezmar, y a lo mejor mis hijos, tal vez en ellos Dios haga algo. Quizá voy a invertir mi vida, ser buen esposo, buena mamá, y ya. Pero yo quiero decirte hoy: sal del lugar de tu resignación, porque los propósitos de Dios no caducan, y si Él lo prometió, lo va a cumplir, lo quiere hacer en tu vida. No importa qué edad tienes, si eres muy joven, muy viejo, pero los planes, los propósitos de Dios no cambian. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Mira lo que pasó aquí. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era, porque Jesús, cuando se aparecía con diferente forma después de que había resucitado. Entonces Él dijo: echen la red al agua de la barca y tendrán pesca. Bueno, primero les preguntó: amigos, imagínense, están allá 40 metros, no han pescado nada toda la noche, porque cuando regresas al lugar de la resignación te va mal. Te iba mal y ahora te va peor. No pescaron nada y ahí ya están pescando. Y acá Jesús está caminando en la playa. Ellos no lo reconocen y les pregunta de una manera hasta sarcástica: ¿pescaron algo? Que si pescaron algo, algún resfriado o algo. Y aquellos no, pero no lo reconocieron. Y Él desde aquí, desde la orilla de la playa, les da una indicación: ¿por qué no echan la red al otro lado? Échenla al otro lado. Y aquellos echaron la red al otro lado. Y dice aquí la Biblia que no podían sacar la red por la cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar. Ya usaba túnica. No sé si me está siguiendo. 3 años con Jesús, en la escuela de Jesús, con un propósito. Este cuate ya vestía decente, pero ya se la había quitado para volver a su silla de resignación. Se tiró al agua y se dirigió hasta la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban tan solo a 90 metros de la playa. Cuando llegaron, me encanta Jesús, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a las brasas y pan. Wow, si esto no te da esperanza, la ternura de Dios. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca, arrastró la red a la orilla. Había 153 pescados grandes y aún la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar: ¿quién eres?, porque todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Con esto termino. La ternura de Dios es increíble. Regresar a tener una conversación con Pedro, con el desayuno preparado, te habla del corazón de Dios. Jesús le dijo: Pedro, más adelante en ese capítulo, Jesús tiene una conversación con Pedro, se lo lleva a solas y le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Como diciendo: Pedro, el llamado que te hice hace tiempo para cambiar al mundo sigue vigente. Le preguntó otra vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo. Te amo. Jesús le está diciendo: sigue vigente mi llamado. Apacienta mis ovejas.
Yo quiero decirte, quiero traer esta palabra para ti hoy. No importa cuántas veces has fallado, fracasado, los planes de Dios para tu vida siguen vigentes. Siguen vigentes. Quiero animarte a que salgas del lugar de la resignación. No te quedes mucho tiempo ahí, porque el mundo te necesita allá afuera. México te necesita, Guadalajara te necesita. Lo que Dios puso en tu corazón, alguien lo necesita allá afuera. ¿Sabes? Aquel hombre cobarde, me encanta cómo termina esta historia. Porque aquel hombre cobarde que se intimidó con una sierva, una mujer, una criada, cuando le dijo yo te conozco, y lo negó, ese hombre cobarde, cuando llegó el Espíritu Santo, en el libro de Hechos capítulo 2 lo relata, él se levantó con una autoridad. Y en la primera predicación que dio él, 3,000 personas se convirtieron. Ese fue el inicio de la iglesia que celebramos el día de hoy, la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, con la primera predicación de este hombre que pensaba que su llamado, que su propósito había terminado. ¡Wow! El libro de los Hechos dice que la gente de Jerusalén sacaba a sus enfermos a las calles para que Pedro pasara y a lo menos su sombra cayera sobre ellos. Fue el hombre que ejercitó el don de milagro, el primer milagro después de Jesús resucitar. Afuera de un templo llamado La Hermosa, levantó un cojo, un paralítico. Muchos años más tarde la tradición dice que Pedro murió crucificado y él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Y lo crucificaron de cabeza. Porque Dios cumple sus planes en nosotros. Fue un hombre que sacudió junto con otros el mundo de su época. Fue pastor de la iglesia de Jerusalén. Se dice que la iglesia de Jerusalén era una mega iglesia de más de 20,000 personas. Ponte de pie. Déjame orar por ti.